mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Ha llegado la hora de ser animados, exhortados, edificados por la poderosa palabra de nuestro Dios. Y esta noche, nuestro hermano Wilson Viloria es el instrumento de nuestro Dios que nos va a hablar de parte de Dios y delante de Dios a cada una de nuestras vidas. Hermano Wilson, que el Señor te bendiga y te use grandemente. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo les mandamos a todos ustedes de acá del norte de Chile, Antofagasta. De verdad es una bendición poder estar una vez más con todos ustedes en esta noche. Y quiero decirles en esta noche, hermanos, que lo que usted vaya a escuchar en esta noche, recíbalo como la palabra que viene de parte de Dios para cada una de sus vidas. Les invito para que vayamos allí al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. En el libro de Mateo vamos a compartir, hermanos, en esta noche una palabra poderosa de parte de nuestro Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir tu vida en esta noche, como siempre ha querido bendecir la vida de todos nosotros. Y allí en el Evangelio de Mateo vamos a establecernos específicamente en el capítulo 7, versículo 24, pero antes de llegar allí, hermanos, quisiera decir algunas cosas. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, usted puede buscarlo allí, versículo 21. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra, hablando acerca del nacimiento de Jesús, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hablando acerca de Jesús, Jesús es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. En el versículo 23 del capítulo 1 dice la palabra, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el libro de Mateo, hermanos, en este libro Jesús se está presentando como Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que Dios está visitando a su pueblo Israel para salvarlo de sus pecados. Dios está visitando a su pueblo para bendecirlos. Capítulo 4, allí mismo en el Evangelio de Mateo, versículo 23. Dice la palabra, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús está visitando su pueblo. En este caso, Emmanuel, Dios con nosotros, está bendiciendo a su pueblo. Y en este pasaje, ¿cómo está Dios bendiciendo a su pueblo? ¿Cómo está Jesús, Emmanuel, bendiciendo a su pueblo? Dice allí el pasaje, enseñando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, sanando toda dolencia del pueblo. Capítulo 9 de Mateo, los que están conmigo en la lectura, capítulo 9, mire lo que dice el versículo 35, hermanos, porque esta palabra es una palabra de bendición para nosotros, era una palabra de bendición para todo su pueblo. Dice versículo 35, Mateo 9, 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, fíjese bien, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros,
está bendiciendo a su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia de su pueblo. Y recuerda entonces que allí en el libro de Mateo, Jesucristo es presentado como Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se presenta como uno que está visitando a su pueblo, bendiciendo a su pueblo, enseñándoles, predicándoles, sanando toda enfermedad y sanando toda dolencia de su pueblo. Ese es Emmanuel. Ese es Dios con nosotros, Dios bendiciendo a su pueblo. Eso es importante allí en el libro, en el Evangelio de Mateo. El pasaje que vamos a estar considerando, hermanos, les invito, capítulo 7. Allí nos vamos a sentar en el día de hoy y allí vamos a desarrollar lo que vamos a estar mirando en esta noche. Capítulo 7, versículo 24 y versículo 25 dice la palabra: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escuche bien, porque vamos a enfocarnos en las últimas palabras de uno de los 5 sermones que habló Jesús allí en el libro de Mateo. Usted tiene que saber esto. Este sermón, este primer sermón que habla Jesús aquí en el libro de Mateo, es llamado el Sermón del Monte, que comienza específicamente en el capítulo 5, versículo 1, dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Allí comenzó Jesús a hablar en el Sermón del Monte, y este Sermón del Monte termina en el capítulo 8, versículo 1, que dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Allí nos vamos a concentrar. En estos 3 capítulos, hermanos, Jesús quiere bendecir a su pueblo. ¿Cómo va Jesús a bendecir a su pueblo? Las palabras de Jesús, las palabras que Dios va a enseñar, van a ser palabras de bendición para su pueblo. En el contexto del Sermón del Monte, en estos 3 capítulos, todas las palabras de Jesús en este Sermón del Monte van a ser palabras de bendición. Y todas las palabras de Jesús en Mateo, en el Evangelio de Mateo, son palabras de bendición para su pueblo. Bendición para su pueblo, y sé que van a ser bendición no solamente para ellos allí en el primer siglo, también van a ser bendiciones para ti y van a ser bendición para mí. Van a ser bendición para tu hogar, para tu familia, para tu vida, para tu matrimonio. Entonces vamos allí al pasaje. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice la palabra de Dios en esta noche: cualquiera, pues, escuche bien, hermano. Mira cómo Jesús está hablando, son las últimas palabras del Sermón del Monte. Cualquiera, pues. Y fíjate que cuando pensamos en esta expresión, cualquiera, pues, allí en Primera de Juan, el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 23, no lo vamos a leer, pero Juan usa también un término muy similar. Juan dice: todo aquel. Jesús dice: cualquiera, pues. Juan dice allí en su carta: todo aquel. Y aquí en este pasaje Jesús está usando el término cualquiera, pues. Y creo que tiene que ver no solo que está hablando a sus discípulos, sino que también está hablando con las multitudes. Mira la diferencia. Cualquiera, pues, todo aquel. Es decir, hermanos, escuche muy bien lo que le voy a decir. La decisión de hacer la palabra de Dios, la decisión de escuchar con atención la palabra de Dios, la determina la persona. Usted determina de hacer la palabra de Dios, usted determina de escuchar con atención la palabra de Dios. Esto abarca a toda persona, cualquiera, pues.
porque Dios no hace acepción de personas. Todos pueden escuchar. Y allí en el Evangelio de Mateo, si usted observa el capítulo 4, hermanos, el versículo 25, mire, dice, le siguió mucha gente. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Fíjese, capítulo 7 también. Capítulo 7, versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, 4:25, y le siguió mucha gente, 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente. Tenemos a la gente, capítulo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud, fíjate, subió al monte. Tenemos entonces a la gente, tenemos a los discípulos, tenemos a las multitudes. Cualquiera, pues, cualquiera de los discípulos, cualquiera de las multitudes, cualquiera de la gente. Esta palabra es para todos. No hay acepción de personas. Cuando Jesucristo habla, Jesucristo le habla a todo ser humano y tú y yo estamos incluidos ahí. Los discípulos del Señor en el primer siglo, la gente que seguía a Jesús y nosotros estamos incluidos. Cualquiera, pues. Pero mira lo que dice el pasaje, Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye. Hermano, esto es importante porque cada persona es responsable de lo que oye. Y fíjate la importancia de oír. Fíjate la importancia de oír. Cualquiera, pues, que me oye. ¿Cómo estamos escuchando la palabra? Y cuando tú observas ahí mismo en el Evangelio de Mateo, seguimos haciendo observaciones en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 3, hermano, cuando llegamos a las parábolas, mira la importancia allí en el capítulo 13, cuando Jesucristo habla en parábolas, la importancia de oír, la importancia del que oye. Capítulo 13, versículo 18, cuando hablamos acerca de la parábola del sembrador, dice la palabra, oíd pues, versículo 18, vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón, en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y mira lo que dice el versículo 23, hermano. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, mis hermanos, que estas palabras, usted determina con qué clase de corazón va a oír estas palabras. Están los que oyen con un corazón duro y están los que oyen con un corazón gozoso. Cada persona determina cómo va a oír. Mira, capítulo 13, versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados, Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu vida. Cada vez que tú escuches la palabra de Dios, Dios quiere bendecir tu vida, hermano. Y en el libro de Mateo, y esto también es importante, en el libro de Mateo, el oyente es más importante que el que predica. El predicador en el libro de Mateo es bueno. Dios con nosotros, que ha venido a bendecir a su pueblo, Emmanuel. La semilla es buena, la palabra que es sembrada. Pero fíjate, hermano, el oyente determina si la palabra va a llegar a su corazón o no. El oyente es el que determina eso. Cualquiera pues, dice allí el Señor Jesús, cualquiera pues que me oye. O sea que cuando escuchamos la palabra, debemos oírla, hermanos, con mucha dedicación. Debemos oír la palabra con mucha, pero mucha concentración. Y es por eso, hermanos, que necesitamos ser buenos
oidores. Necesitamos ser buenos oidores. ¿Por qué? Porque todo mundo escucha la palabra de Dios. Todo mundo escucha la palabra de Dios hoy día. Pero necesitamos oír la palabra con atención, como palabra que viene de Dios. Como que el Espíritu Santo está hablando a tu vida, a mi vida, a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestras congregaciones. Y recuerde que el Espíritu Santo dice allí en Apocalipsis 7 veces cuando habla a las iglesias de Asia, 7 veces a las iglesias de Asia dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la idea aquí, hermanos, y esto es importante, la idea aquí tiene que ver la importancia de oír la palabra de Dios. ¿Cómo estamos oyendo? ¿Cómo estamos oyendo? Y dice el pasaje, sigue mencionando el pasaje allí en Mateo capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Específicamente, para tener en cuenta el contexto de lo que estamos hablando, las palabras que Jesús mencionó allí en el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Acuérdate, las palabras que Jesús mencionó allí en el Sermón del Monte. Y usted puede ver el capítulo 5 y allí va a encontrar las bienaventuranzas. Bienaventurados. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, capítulo 6, cuando ayunéis, cuando oréis, capítulo 7, la puerta estrecha, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición. Estas palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras. Y hermanos, no debemos olvidar que en el Evangelio de Mateo, Jesús es Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros. Dios nos está enseñando, Dios nos está predicando, Dios está sanando a su pueblo, Dios está bendiciendo a su pueblo. Y cualquiera pues que me oye estas palabras, estas son palabras de Dios, hermanos. Estas son palabras de Emmanuel, de Dios con nosotros, del Salvador de este mundo. Esas son palabras que usted y que yo debemos oír. Hay muchas voces que la gente se dedica a escuchar en estos tiempos. Pero yo quiero decirte en esta noche, mi querido hermano, la invitación en esta noche, en este punto, es para que usted, mi hermano, y usted, mi hermana, escuche solamente las palabras de Jesús. Escuche solamente las palabras de los apóstoles, que son las mismas palabras de Dios. Las palabras que el Padre le entregó a Jesucristo y que Jesucristo le entregó al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles y que ellos predicaron y que escribieron. Es la única palabra autoritativa. Son las únicas palabras inspiradas. Las únicas palabras. Y recordemos que en Mateo capítulo 17, cuando se habla acerca de la transfiguración, las palabras del Padre le dice allí a los que estaban presentes: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Pedro también allí en Hechos capítulo 3, versículo 23, acuérdese, recordaba lo que Moisés había dicho muchos años atrás: toda alma que no escuche a este profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, cuán importantes son las palabras. Tenemos que escuchar las palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras, hermanos, son palabras de vida eterna. Son palabras de sanidad. Porque Dios vino a bendecir a su pueblo, Dios vino a sanar a su pueblo. Son palabras de esperanzas. Estas son palabras de aliento, hermanos. Son palabras de vida. Son palabras de medicina. Medicina para nuestro cuerpo. El apóstol Pedro dice allí en su carta que son la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación. Las palabras de Cristo son palabras de verdad. Las palabras de Cristo son palabras de refugio para nuestros huesos. Las palabras que nos fortalecen, las palabras que nos animan. Esta palabra
que puede arraigar. Esta palabra que puede cimentarte, según Efesios capítulo 3, versículo 17. Según Colosenses 2:7, esta palabra puede sobreedificarte, sobreedificar nuestras almas. Hermanos, esas son las maravillosas palabras que nosotros tenemos, hermanos, que Dios nos ha dejado. Dios ha venido a bendecirnos. Dios ha venido a bendecir tu vida con su palabra. Y cuando vamos allí al pasaje, capítulo 7, que estamos desarrollando, cualquiera pues que me oye estas palabras y escucha bien, hermano, mira lo que dice, y las hace. Capítulo 7, versículo 24. Y las hace. Capítulo 7, versículo 21, también está el énfasis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es importante considerar, hermanos, cuando uno va al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de oír, cuando Dios habla de oír su palabra, es con la intención de practicar, es con la intención de hacer. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra. O sea que nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra. Necesitamos ser practicantes de la palabra. Nosotros necesitamos atesorar en nuestros corazones esa preciosa palabra. Nosotros necesitamos guardar los mandamientos de nuestro Dios. Mira, hacer la palabra es sinónimo de hacer la voluntad de Dios. Según el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Juan dice, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, no lo vamos a leer, solamente quiero recordar, el que guarda la palabra en este verdaderamente. Hermano, escucha esto, hermanito, porque es importante. La palabra que estamos escuchando, esa palabra que tú escuchas todas las noches, en las noches de oración, esa palabra que tú escuchas allá en tu congregación, en tu país, donde tú te encuentres, hermanos. Cada palabra, cada estudio, cada meditación que tú escuchas, mi hermanito, esa palabra es importante ponerla por obra. Es importante obedecerla, es importante practicarla, porque Dios quiere que pongamos por obra su palabra, Dios quiere que la practiquemos. Y yo creo que en estos tiempos, estamos en tiempos difíciles, no son buenos momentos. Y considero lo que dice el apóstol Pablo allí en Efesios, estos quizás son los días malos, porque estamos siendo probados, estamos siendo tentados, hay dificultades y hay problemas. Y es verdad que los problemas y las pruebas que llegan a nuestras vidas, allí es donde nos cuesta ser hacedores. Allí es donde nos cuesta practicar la palabra de Dios. En los momentos difíciles es donde nos cuesta, pero eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, hermanos. Dios quiere que la practiquemos, no solamente en los momentos buenos. No solamente cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades. Dios también quiere que tú seas un practicante de su palabra, aun cuando las cosas sean difíciles, aun cuando todo se esté tornando gris. Dios quiere que seamos buenos practicantes. Dios quiere que hagamos su palabra, porque va a decir más adelante, y mira lo que dice allí el pasaje. Mira, hermano, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, mira lo que dice. Le compararé a un hombre prudente. Y allí vamos llegando al punto que quiero llegar, hermanos. Le compararé, fíjate bien, a un hombre prudente. Y aquí está la parábola que Jesús va a decir. Y es importante considerar, hermanos, cuando hablamos acerca de un hombre prudente, en Mateo capítulo 24, si usted observa en el versículo 45, allí tenemos a un siervo fiel y prudente y tenemos a un siervo malo.
Y allí en Mateo capítulo 24, versículo 45, versículo 46 y versículo 47, Dios recompensa al siervo prudente. Porque dice allí el pasaje, sobre todos sus bienes le pondrá. Y en el capítulo 25 de Mateo, hermano, cuando se habla acerca de las vírgenes prudentes también son recompensadas. Hermanos, lo que quiero decirle es que en el libro de Mateo, Dios va a recompensar a las personas prudentes, a las personas sabias. Dios va a recompensar al siervo prudente, Dios va a recompensar a las vírgenes prudentes, va a recompensar al siervo de los talentos. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y va a recompensar allí en el libro de Mateo a las ovejitas que también fueron sabias al mostrar misericordia con los necesitados. O sea que en el libro de Mateo, Dios recompensará. En el libro de Mateo, Dios premiará. En el libro de Mateo, Dios bendecirá a los siervos y a las siervas prudentes, porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros, y Él vino a bendecir, Él vino a sanar, Él vino a recompensar a su pueblo. Dios con nosotros. Hermanos, hay premio para los prudentes. Hay galardón grande para los sabios en el libro de Mateo. Hay galardón grande para los prudentes. Hay galardón grande para los sabios en el libro de Mateo. De hecho, Mateo capítulo 5, si usted mira allí el versículo 12, termina diciendo, vuestro galardón es grande en los cielos. Hay premio, hay galardón grande para los que practican la palabra de Dios. En Mateo hay recompensa para los siervos prudentes, para los siervos sensatos, para los sabios. Para los sabios. ¿Te anima esto, hermano? Te invito a ser prudente. Te invito a ser un siervo sabio. ¿Y quién es un siervo prudente? ¿Y quién es un siervo sabio? Mira lo que dice el pasaje, hermano. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate bien, hermano. Capítulo 7, versículo 25. ¿Quién es un siervo prudente y quién es un siervo sabio? En Mateo 7, 25. Aquel que edificó su casa sobre la roca. Y dice allí el pasaje, esa casa no cayó. Esa casa no cayó porque estaba sobre la roca. Y la pregunta importante, hermanos, en este pasaje es, ¿qué es la roca en este pasaje? Necesitamos entender en este pasaje, en este contexto, lo que Jesús está hablando y lo que quiere decirnos con respecto a la roca. ¿Qué es la roca en este pasaje? Y quiero decirte, hermano, en esta noche, que cuando pensamos en esta palabra, la roca, en el Antiguo Testamento, la roca de los siglos es Jehová. Pero en el Nuevo Testamento, la roca es Jesucristo, ¿verdad? Y usted sabe eso. Pero en este pasaje, aquí en este pasaje, la roca, hermanos, tiene que ver con la palabra. Mira bien, cualquiera pues que me oye estas palabras, versículo 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este pasaje, la roca es la palabra. La palabra, hermanos. Estamos siendo azotados. Estamos en tormentas. Estamos en momentos difíciles, hermanos. Yo quiero decirte en esta noche, hay tormentas de la vida.
Jesucristo nos está invitando en esta noche, hermano y mi hermana. Yo no sé cómo estás tú, yo no sé cuánto dolor tienes en tu corazón. Lo más probable es que muchos de los que están aquí en esta noche sienten dolor porque tienen familiares enfermos. Hay muchos que tienen familiares en la UCI. Hay algunos que están luchando con cáncer. Llegaron las tempestades de la vida. A veces preguntamos y decimos, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Algunos esperan que esto pase pronto. Pero las tempestades están llegando y las tempestades están azotando nuestras vidas con ímpetu, como dice aquí el Evangelio de Lucas, hablando de la misma idea. Porque los vientos y las tormentas vienen a dar con ímpetu. Y descendió lluvia, versículo 25, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Hermanos, estamos siendo azotados. Hay gente enferma, hay gente adolorida, hay gente que están perdiendo familiares queridos. Pero yo quiero decirte en esta noche, hermano, y yo quiero decirte, hermanita, y tienes que llevarte esto para tu casa. El fundamento, lo que te puede sostener, lo que te puede afirmar, lo que te puede perfeccionar, lo que te puede mantener en pie en estos momentos de tormenta, de dificultades, de problemas, escúchalo así, hermano, es la palabra de Cristo. Escuchar la palabra y hacer la palabra. Obedecer. Eso es lo único que te va a mantener en pie. Y en esta noche Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu hogar, tu matrimonio. Dios quiere bendecir tu familia diciéndote, escucha la palabra y obedece la palabra, porque esa es la roca que te va a mantener firme, que te va a mantener en pie. Cuán importante es escuchar la palabra. Cuán importante es escuchar la palabra y obedecer la palabra. Porque allí se ponen los mejores fundamentos, hermanos, para poder sostener nuestras vidas espirituales. Allí se ponen los mejores fundamentos para sostener tu hogar. Allí se ponen los mejores fundamentos para sostener tu matrimonio, para sostener nuestras congregaciones. Una palabra que sostiene, una palabra que afirma, una palabra que establece. Y en primera de Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 12, dice de ser confirmados en la verdad presente. Y la palabra confirmado, hermano, Pedro habla de perfeccionar, Pedro habla de afirmar, de fortalecer, Pedro habla de establecer. Y en el 5:10 de primera de Pedro es afirmar, establecer, perfeccionar, fortalecer. Todo eso es lo que la palabra va a hacer en tu vida cuando la escuchas y cuando la obedeces. Sobre todo, necesitamos fortalecernos, necesitamos estar firmes en estos momentos, porque quizás tienes dolor, quizás tienes enfermedad, quizás estás angustiado, quizás estás afligido, hermano. Yo te digo en esta noche, la palabra de Dios te fortalece. Emmanuel, Dios con nosotros, vino a traer esta palabra para bendecirnos, para fortalecernos, para animarnos, porque son palabras que vienen directamente de Dios. Y allí en Efesios, capítulo 3, versículo 17, Pablo usa la palabra arraigados y cimentados. Hermanos, escuche bien, mi hermanito, la verdad es lo único que te puede sostener. Es lo único, hermano, en los tiempos difíciles. Lo que la palabra hace en tu vida es darte fundamento. Lo que la palabra hace es arraigarte, es cimentarte. A veces, turbados y atribulados, decimos, no sé qué hacer. No sé dónde sostenerme. No sé dónde apoyarme. Dios te está diciendo en esta noche, hermano y amigo, y todos los que nos escuchan, Dios te quiere sostener con su palabra, con esa palabra que quiere bendecir tu vida. Y van a seguir viniendo tiempos difíciles. De hecho, estamos viviendo tiempos difíciles. Enfermedades, pestes, problemas económicos. Hay gente que ha perdido los trabajos. Las tempestades de la vida están llegando, hermanos.
Y quizás van a seguir viniendo tempestades, porque quizás esta pandemia se va a acabar y quizás va a venir otra. O quizás van a venir las consecuencias de todo esto que estamos viviendo todavía. Pero yo quiero decirte, hermano, aunque las tempestades vengan a dar con ímpetu en nuestras vidas, aunque los problemas nos rodeen, aunque las tentaciones lleguen a nosotros, aunque estemos afligidos, aunque estemos tristes, lo único que nos puede dar esa firmeza, lo único que nos puede dar ese fundamento, arraigarnos para que las tormentas de la vida no nos destruyan, es escuchar la palabra y obedecer la palabra y practicar la palabra. Estar fundados sobre la roca, ser hacedores de la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y si tú estás buscando buenos fundamentos, si estás buscando buenos fundamentos, si estás buscando dónde afirmarte, dónde poder sostenerte en pie en los momentos difíciles, la palabra te va a dar un buen fundamento. Cuando la oyes y cuando la practicas en tu vida. Porque allí va a haber fruto, allí va a haber resultado y allí vas a ver la diferencia entre uno que escucha la palabra y no la practica y uno que escucha la palabra y la practica. Porque los problemas y las tormentas de la vida no te van a desestabilizar, hermano, si eres un practicante de la palabra. Porque vas a tener un buen fundamento. Yo quiero invitarte esta noche para terminar, hermano. Yo quiero invitarte a sostener tu vida. Escucha bien, hermano, a sostener tu vida, a sostener tu familia. Yo quiero invitarte en esta noche a sostener tu matrimonio, a sostener tu congregación en el verdadero fundamento. Y este verdadero fundamento es la roca. Y la roca tiene que ver con escuchar la palabra y obedecer la palabra para que las tempestades de la vida nunca, pero nunca nos vengan a derribar, porque ese fundamento viene de Dios. Ese fundamento viene de Dios. Dios con nosotros, Emmanuel, que vino a bendecir, que vino a sanar, que vino a traer victoria a su pueblo. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te ayude y que Dios te dé fuerza en estos momentos difíciles, pero que Dios te sostenga con tu palabra para que nunca, pero para que nunca tú caigas, sino que siempre seas victorioso frente a los problemas de la vida. Le invito a orar, hermano. Busca primero